Ayudas que se dirigen especialmente a las 5.700 familias o personas que tengan vivienda de alquiler protegido. Se les concederá automáticamente una subvención del 75% durante los meses de abril, mayo y junio. Se prorrogarán también los contratos. Somos capaces de inyectar a economías que probablemente atraviesan una situación de dificultad mayúscula. Somos capaces de inyectar pues cierta liquidez en estos momentos a través de esas ayudas. También se va a actuar en la vivienda de alquiler libre en el caso de personas que hayan perdido su empleo. Poder apoyarnos en el programa de ayudas para los jóvenes que se denomina Emancipa, para que también sea factible que sea utilizado por las personas que, consecuencia de la crisis del coronavirus, entren en una situación de desempleo, Y se han cambiado los requisitos para acceder a una vivienda pública. quitando de los mismos tanto que fuesen personas que tuviesen descendientes como que llevasen más de un año de inscritas en el censo. El paquete de medidas también ayuda a las empresas que aprueben el aplazamiento o el perdón del pago de alguna mensualidad. El Gobierno de Navarra facilitará esa concesión subvencionando a la empresa la cantidad concedida.